pues, hubo muertes, millones de personas murieron a raíz de las pandemias por ¿cómo se llama? Por la difteria, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy día vamos a hacer difteria y vamos a hacer, bacilos, ¿correcto? Entonces, ahora sí, Kelly. ¿Kelly? Sí. ¿Se ve? Sí se ve, doctora. ¿Se ve esquema de regular de vacunación? Perfecto. Sí, jornada nacional. Muy bien. Entonces, a raíz de todas las epidemias que han habido por la difteria, en la cual ha habido millones de muertos por difteria, por insuficiencias respiratorias, algo parecido al coronavirus, en la que era una bacteria, ya no era un virus, porque han antecedido a todas estas epidemias otros tipos de gérmenes que han creado pandemias. Entonces, a raíz de eso, lógicamente, se reunieron la Organización Mundial de la Salud y se creó un esquema de vacunación que ha variado en el transcurso de los años, ¿correcto? Antes se hacía en los 3 primeros meses y de ahí han ido regulando todo. No me voy a dedicar a lo que es solamente la vacunación, pero esto está más que nada para tratar en lo posible de ver cuál es el esquema de vacunación que se hace en el MINSA para prevención, para la prevención del Corynebacterium difteriae, que es el único Corynebacterium patógeno para el hombre, ¿no? Estamos hablando del que no infecta plantas, no infecta animales, solamente al hombre. Por lo tanto, el esquema de vacunación que ustedes están viendo allí, está la difteria al 2º mes, al 4º mes, al 6º mes, y después, acá lo vemos por acá, a los 18 meses, acá al final, y después a los 4 años. Aparte de todas las otras que se han ido agregando, porque antes se hablaba la triple, ¿no? No sé si ustedes lo habrán escuchado, pero nosotros lo escuchábamos mucho, la triple. Pero ahora se han ido agregando la hepatitis y todas las otras cosas que ustedes están viendo allí. Eso me gustaría que aprendan. ¿Por qué? Porque esto es cuando ustedes van a hacer su serum, van a hacer todo lo internado, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un sistema de vacuno actualmente del Ministerio, actualizado del Ministerio de Salud, ¿correcto? De ahí viene el estudio de lo que es la difteria, ¿correcto? Entonces, esto ha permitido de que la difteria no se expanda. La vacunación llega en los lugares más remotos que ustedes no tienen idea. Por eso que hoy, estadísticamente, la difteria, si se puede decir, no es que haya desaparecido, pero ha disminuido en gran cantidad de casos. Un caso aislado por ahí en pacientes que son no vacunados, si hay, o aquellos que son similares al Corynebacterium, ¿correcto? Muy bien, entonces eso llévenlo como esquema. Y hoy día nos toca hablar específicamente del Corynebacterium, es que estaba dictando otra clase ahorita y ya. Muy bien, del Corynebacterium. El Corynebacterium es un género que comprende un grupo, como dice ahí, heterogéneo de bacterias en la que su clasificación realmente a nivel de la familia es muy, muy amplia, muy heterogénea. Sus características en realidad son comunes. A todo se describe con bacilos pleomórficos gram positivos. Estos bacilos pleomórficos gram positivos va a depender mucho de la forma de cómo se multiplican, porque ellos se dividen en fisión binaria y saltan a la hora que hacen la duplicación, y lógicamente este saltarín que hace, sobre todo cuando el medio de cultivo no es el óptimo, entonces comienzan a ver una deformidad y se ven como si fueran letras chinas, ¿correcto? Son gram positivos, bacilos gram positivos. Entonces ahí lo podemos confundir con otras bacterias que habitan también en la zona de su infección, que es a nivel de la garganta. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una identificación del Corynebacterium. No alarmemos a la gente, Corynebacterium, no. Tenemos que estar bien seguros de lo que hablamos. No forman esporas, a diferencia de otras que vamos a ver después. Las células se dividen abruptamente en efecto de
de resorte, comienzan a saltar y forman las letras chinas, son aeróbicos o anaeróbicos facultativos, catalasa positivos, citocromo oxidasa negativos. Actualmente está descrito en 3 grupos principales según la octava descripción de lo que es los principales, ¿cómo se llama? División del Corynebacterium. Unos que son parásitos y patógenos en animales y humanos, que es lo que nos interesa ver ahora, pero eso que no significa que no haya otros Corynebacterium. Hay Corynebacterium también en las plantas, diversidad de Corynebacterium, y hay Corynebacterium no patógenas también, pero que incidentalmente pueden contaminar al hombre, ¿no? Un poco de historia del Corynebacterium, porque es muy interesante la historia del Corynebacterium. Se determinó como una entidad clínica específica recién por Pierre Berthenau en el año 1826. Miren cuán antiguo era, pero esto ya causaba epidemias en siglos anteriores, ¿no? Pero se describía que eran característicos, ¿no? Pacientes que de pronto comenzaban a toser, al cuarto día comenzaban a faltar el aire y finalmente morían. Y no se sabía la causa. Entonces, ya lo describieron como un esquema, ¿no? Ah, caray, ese tiene faringitis y de pronto al cuarto o quinto día murió. Entonces, todos llegaron a un esquema, entonces, por lo tanto, ya lo determinaron como una entidad clínica específica en ese año. Pero es recién en el año 1888, cuando recién comenzó a ver el microscopio y todo lo demás, comenzaron a determinar en forma indirecta que era un tipo de bacteria, ¿no? Que se coloreaba con esos colorantes que no existía el GRAN en esa época, ¿no? Lógicamente no existía, ¿no? Pero también se dieron cuenta en las autopsias que posteriormente se realizaron que estos tipos de pacientes que, entre comillas, morían por insuficiencia respiratoria de forma abrupta, no solamente a la hora que le hacían la autopsia, no solamente morían por asfixia, ¿no? Sino también morían sobre todo, con su corazón prácticamente destrozado. Entonces, a la hora que hicieron las autopsias, se dieron cuenta que existían unas pseudomembranas ahí que eran bien difíciles de sacarlo de la garganta, y estas ocasionaban prácticamente una erosión muy drástica a nivel de la garganta, que producía, cuando recién habían fallecido, porque querían saber y determinar de qué se trataba, estaban muy pegados a la garganta. Pero recién Lofer, que era el entendedor, porque Lofer ha hecho de todo, aisló recién los cultivos y posteriormente se dio cuenta, porque lógicamente habían epidemias, ¿no? En la que comenzaron a tratar de estudiar algo parecido a la verruga peruana, igualito, comenzaron a infectarse gente, comenzaron a inocularse, morían, qué sé yo, y recién Rocky y Yersinia determinó de que había muchos pacientes que eran portadores y contagiaban a otros, no hacían igual como el coronavirus, no hacían la enfermedad, pero sin embargo transferían a otros pacientes y determinaron que estos tipos de pacientes podrían tener algún tipo de, ¿cómo se llama?, de inmunidad. Por lo tanto, una inmunidad pasiva podría ayudar a esto. Lógicamente, al principio muy informal, ¿no? En la que sacaban sangre a los pacientes, se inyectaban, como ahora no es tan, digamos, tan sofisticado, ¿no? Y describieron efectivamente, lógicamente, que este tipo de bacteria no solamente tenía problemas de garganta, sino tenía problemas también a nivel del corazón, ¿no? Y comenzaron a tratar de hacer un filtrado de esa pseudomembrana y determinaron que había una sustancia, ¿no? Que eran de estos cultivos, una sustancia que era una toxina, una exotoxina. Ya teniendo esos resultados de la toxina, que era el causante, pero a partir de la garganta, entonces comenzaron a determinar que podría existir una antitoxina, porque estos pacientes ya estaban inmunizados, entonces podrían ayudar a los otros pacientes. Entonces comenzaron a hablar ya de antitoxina, ¿no? Toxina, antitoxina. Pero no solamente eso, sino determinaron que de repente esas toxinas, inhibiendo su toxicidad, podrían servir como si fueran inmunizantes.
Entonces se creó el toxoide. El toxoide, que es una sustancia que es ¿no? inhibida por un formaldehído, entonces lo inyectaron a los pacientes y crearon la inmunidad activa. Entonces comenzaron a ver las vacunas. Toda una historia importante en lo que es el Corynebacterium. Como habíamos descrito, son bacilos pleomórficos, no forman esporas, las células se dividen abruptamente, aeróbico, anaeróbico y catalasa positivos. Hemos hablado del Corynebacterium y sabemos que el que cabeza y el que es el principal, ¿no? La BD de esta clase es la difteria, que es el Corynebacterium difteriae, pero no podríamos dejar de relacionarlo con muchos tipos de Corynebacterium que son especies oportunistas y saprofitas inofensivos muchas veces, que a veces están mal descritos y lógicamente con frecuencia se van a encontrar a nivel de la piel y de las mucosas de los seres humanos y también de los animales. Ahí tenemos descrito al Ulcerus, al Lechi, al Haemolyticum, el Aquaticum, el Hosmane, el Cerosis, el Pyodermis, el renal, el ovis, el bovis, sin dejar de clasificar otros tipos de Corynebacterium que no los he nombrado porque no tienen mucha relevancia con respecto a lo que es, como se llama, para la infección para el hombre, pero no deja de describirse en muchos aspectos, que son saprofitos, viven en la garganta y en la piel de nosotros y no nos hacen nada, son saprofitos, ¿correcto? Este tipo de Corynebacterium, todos en general, están relacionados con la Mycobacterium y las nocardias, por el contenido, lógicamente, de su pared, ¿no? Que después lo vamos a describir. Muy bien. De este grupo, ¿quiénes se asemejan al Corynebacterium difteriae? Hay dos en especial, sin describir otras que son importantes también, que ahorita la vamos a describir. Pasemos a la siguiente para después regresar a esta diapositiva. Muy bien. ¿Cuál de ellas está relacionado al Corynebacterium difteriae? El Corynebacterium ulcerans. Esta también, al igual que la difteria, crea y elabora una toxina diftérica. Esta también ha sido aislada en la garganta de los individuos que no tenían difteria y tiene otra segunda sustancia que es una exotoxina que no produce, gracias a Dios, ningún tipo de lesión orgánica. Y otra de las especies que también está relacionada es el Corynebacterium haemolyticum, ¿no? Que producen una faringitis asintomática, pero sin embargo no producen toxina. O sea, es un poquito, como se dice, más inocuo. ¿Correcto? Muy bien. Pero no podemos dejar de describir a otros tipos de Corynebacterium que son importantes y tienen relevancia médica. Uno de ellos, por ejemplo, es el Corynebacterium cerosis. La cerosis es un Corynebacterium que vive habitualmente en el saco conjuntival, no vive en la garganta. Pero sin embargo, cuando hay pacientes que tienen un problema de cardiopatías por prótesis valvulares o alguna enfermedad cardíaca, les gusta pues por vía sanguínea viajar y producir endocarditis. Así igualmente están relacionados con la endocarditis subaguda, el ABIS, que no lo tenemos acá, el OBIS, el BOBIS, el EQI y el piógenos, que están relacionados también con las válvulas protésicas y producen endocarditis. Entonces no lo quiero dejar de nombrar porque en algún momento... Ahora, si nosotros tenemos frente a nosotros a un paciente que simula ser un portador de un Corynebacterium, tenemos que estar bien seguros de lo que vamos a hablar. Entonces, por ese motivo, nosotros no podemos alarmar a la población si no hemos hecho cultivos repetidos del Corynebacterium en diferentes tipos de medios que lo vamos a ir viendo durante la clase. ¿Por qué? Porque una alarma epidemiológica, uno de los principales alarmas epidemiológicas es la difteria. Entonces tenemos que estar bien seguros de lo que estamos hablando. Entonces tenemos que hacer varios cultivos. Si lo encontramos más aún en el líquido cefalorraquídeo o en la sangre, con mucha más razón. ¿Correcto? Entonces, ¿qué característica tienen estas Corynebacterium? ¿Son rectos, son curvos, bastones, delgados, gram positivos?
son no ácido alcohol resistentes ni van a formar esporas. Miden de 1.5 a 5 milímetros de largo y 0.5 a 1 milímetro de ancho. Su coloración como empalizadas en las coloraciones sobre todo del gran, ¿no? En forma de B o en forma de L, en ángulos agudos, formando como letras chinas. Si nosotros a veces consideramos que es un paciente que es portador de Corynebacterium y tenemos a la mano, lógicamente, el más rápido de hacer, si se puede decir, el medio selectivo más rápido que podemos obtener a la mano, que es el suero coagulado de Lofer, o el huevo coagulado de Pye, que contiene papa, y el otro que contiene huevo, entonces, lógicamente, me van a salir cultivos subóptimos. Entonces, no es un cultivo, como se dice, que tengamos que hacerlo, digamos, como medio altamente selectivo, pero sí nos sirve como un medio para poder, al menos hacer el aislamiento primario, ¿correcto? Más aún, si consideramos y vemos que es un paciente que es portador de Corynebacterium, lógicamente le hacemos una coloración de Albert, que ya no lo voy a describir porque ya lo hemos hecho hasta el cansancio en bacteriología general. Entonces vamos a comenzar a ver en su composición los gránulos metacromáticos, que no es otra cosa que el Babel-Cers, que es el acúmulo de polifosfatos polimerizados, ¿no? Y que dentro de su contenido lógicamente van a ser de color medio verdoso, ¿no? Que en su composición también lógicamente está el azul de metileno, por eso es que se ve de color medio verde petróleo, le dice, ¿no? Verde petróleo. Y ahí sí van a tener un aspecto, pues lógicamente estos gránulos, como si fueran rosario, lo vamos a visualizar mejor, de repente mejor que un grano, ¿no? Porque el grano se puede confundir con otros bacilos, pero en cambio acá, lo único que tiene gránulos metacromáticos es el Corynebacterium y lógicamente nos va a ayudar, ¿correcto? Una de las cosas importantes, sobre todo en cuanto a su morfología, es que lo tienen en su pared en mureínas, que es el meso alfa endiamino pimélico, y la arabinosa y la galactosa como azúcares, y eso nos hace responsables, sobre todo, con la reacción cruzada que tiene con las nocardias y el Mycobacterium. Entonces hay que tener mucho cuidado en los cultivos. Lógicamente son diferentes entidades clínicas, ¿no? Y diferentes tipos de bacillus también, ¿no? Pero igual tenemos que tener cuidado a la hora que hacemos los cultivos. Son medios de cultivo selectivos diferentes también, ¿no? Y también el responsable también de las reacciones cruzadas es que contienen en su envoltura externa los ácidos micólicos, que es también importante para el aislamiento primario y también para la producción de la toxina, pero también permite la reacción cruzada con este tipo de bacterias, ¿correcto? Muy bien. En cuanto nosotros inmediatamente cultivamos nuestro Corynebacterium, que es cuando consideramos que es sospechoso, vamos a ver, sobre todo en el Lofer o en el medio coagulado de Pye, vamos a ver unas colonias brillantes, blancos o rosáceos, ¿no? Como son aeróbicos facultativos, aeróbicos o anaeróbicos facultativos, que está mal hecho ahí, mi secretario la copió mal, ¿no? Sobre todo, esto se va a ver en el suero coagulado de Pye, que no es el medio selectivo exactamente, o altamente selectivo. ¿Pero por qué lo usamos? Porque disminuye el crecimiento del estreptococo y el del neumococo, que son hábitats normales de lo que es la garganta, ¿correcto? ¿Cuáles son los medios que nos ayudan a la identificación de los géneros, sobre todo, y son los altamente selectivos o algunamente selectivos? El agar de sales de telurito. Este agar de sales de telurito, que lo vamos a describir posteriormente, nos ayuda a ver los biotipos importantes del Corynebacterium, el gravis, el mitis, ¿no? Y el intermedios. El gravis, que es un poquito más grande, el mitis, que es un poquito más medianito, y el intermedio, que es más pequeñito, ¿no? Ambos, los dos primeros, el gravis y el mitis, dan hemólisis, y los otros el intermedio no produce hemólisis, y a la hora de los cultivos van a ser como si fueran aspectos de huevo de rana y no produce hemólisis, ¿correcto? Ahora, la gravedad del Corynebacterium no está clasificada en sus biotipos. Sobre sus biotipos también van a haber 0 tipificaciones, ¿no? Del gravis van a salir varios
biotipos pequeños de graves, de mitis, intermedios, pero eso no significa que sean más graves o no sean más graves, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como el medio selectivo, digamos, el medio elegido en el momento de que nosotros tenemos que cultivar y lo tenemos a la mano, el medio del lofer, no es lo ideal, entonces, lógicamente, si estamos frente a un paciente que está muy lejos de un lugar, ¿no? Cercano a un hospital, entonces lo ideal es llevarlo o así, con un hisopado faríngeo, no nasal, faríngeo, ¿no? Un hisopado faríngeo y llevarlo en un tubo absolutamente seco, sin nada, absolutamente seco. Entonces, los hisopados, que generalmente son llevados secos, tienen mayor viabilidad, o en su defecto en tubos que tengan un desecante como es el Zicagel, que también ayuda, pero ¿dónde vamos a encontrarlo cuando vamos a hacer uno de esos? No encontramos, entonces tenemos que utilizar cualquiera, ¿no? Entonces, y si lo podemos llevar a buena hora. Inmediatamente después que hemos llevado y estamos ya en el laboratorio, ya lo puedes cultivar en un agar sangre, que es el medio de cultivo, de rutina de los estreptococos, porque no sabemos, podría ser que esta bacteria es un estreptococo, nos estamos alarmando por gusto, sobre todo si vemos las beta-hemólisis, que es lo típico del estreptococo, o de repente un estafilococo, ¿no? Y que es un inmunodeprimido que está severamente comprometido y nos puede confundir, ¿no? Sobre todo en ancianos. Y lógicamente, después también paralelamente hacer un medio suero de lofer, ¿no? En pico de flauta, no es en placa el lofer por si acaso, y lo hacen más viable todavía así. Y si es sospechoso más aún, en medio de telurito o agar tislade, que es el agar sangre telurita. Estos tipos de bacterias, el Corynebacterium, son resistentes. Habitualmente, en pacientes fallecidos, se ha descrito que este tipo de bacterias vive aproximadamente 7 semanas en la misma membrana seca, ¿no? En membrana seca. Pero cuando lo someten inmediatamente a sustancias, como en este caso a una ebullición, a 100 grados centígrados, muere al minuto. A los 58, en 10 minutos, se hace la desinfección rápida. Por eso es cuán importante la desinfección en estos tipos de pacientes. Este tipo de sustancias que estamos empleando en el momento del laboratorio. ¿Son resistentes a la luz, a la desecación y al congelamiento? Sí, porque estas membranas se han guardado en congelamiento a -5 hasta 15 grados y han persistido viables por 4 semanas. O sea que en el enfriamiento, en la congelación también son viables. Antigénicamente, estos son heterogéneos y se describen pues las principales, que no son las únicas, las graves, las mitis y las intermedias, como gérmenes, como bacteria, ¿correcto? Como bacteria. Se describe al antígeno K como su estructura importante, que está localizado en la cápsula superficial de la pared, y es el que nos da la especificidad del tipo de cepa del Corynebacterium. Nos dice si es graves, mitis, intermedios, o la serotipificación de las graves, de las mitis y las intermedios, que eso ya lo hace el MINSA, cuando tenemos sospecha de difteria. ¿Cuál es su contenido de este tipo de antígeno? Son proteínas termolábiles y es importante en la inmunidad no toxigénica. Acuérdense que las bacterias, esta bacteria, así como está, es una bacteria que tiene su antígeno O y su antígeno K, que ahorita lo vamos a ver, pero si nosotros le agregamos que hay un factor glucolípido, que es el 6,6-diester de tetralosa, va a aumentar su virulencia. Y el antígeno, que es común a las Corynebacterium, es termoestable, contiene la arabinosa y lactosa, parecido al Corynebacterium, no es nociva, pero si nosotros agregamos al antígeno K un factor glucolípido, un ácido N-acetilneuramínico, la neuramidasa, van a dar un factor de virulencia importante. Entonces, eso sí hay que considerar en factores de virulencia como germen, como bacteria. ¿Hay coayudantes necesarios de virulencia? Sí, hay un factor glucolípido neurotóxico, que es el ácido colinimicólico, que es el que ayuda a la virulencia del germen también.
Un factor glucolípido tóxico, en la que el efecto en ratas, en estudios de investigación que se hicieron, permitió ver que en las ratas en vivo producía ruptura de la mitocondria, reducción de la respiración y fosforilación y muerte de la ratita. Entonces se dieron cuenta de que no solamente existe, como se llama, la letalidad por la toxina, sino también por la misma bacteria. Entonces hay que considerar los dos factores. De hecho, que una bacteria no lisogénica o no infectada por un corinebacteriófago que le da la característica de corinebacterium lisogénico, entonces lógicamente se considera que su toxicidad es menor. Pero si está contaminado con este tipo de corinebacterias que son portadores de la producción de toxina, lógicamente va a ser más tóxica la infección por el corinebacterium. Esta toxina diftérica se produce inmediatamente después que ya ha sido el corinebacterium lisogenizado como una única cadena polipéptida con un peso molecular de 62.000. El producto es tóxico, sí, pero no es tan tóxico si se une a esto y viene una sustancia que es la tripsina y lo divide en dos fragmentos, ¿no? Este producto tóxico que tiene dos fragmentos, que es el fragmento A y el fragmento D, con dos puentes de sulfuros a la vez, da ¿cómo se llama? Por separados, en uniones lógicamente importantes, son dos cadenas que cuando están separados son menos tóxicos. La toxicidad va a verse cuando los dos fragmentos están juntos. ¿Y por qué? Ahí viene el por qué. Porque el fragmento A, que es una fracción aminoterminal, enzimática, es el enzimáticamente activo. ¿Cuál es su función? Su efecto es la inhibición de la síntesis de proteínas en las células animales expuestas a la toxina. Bien claro lo dice, inhibición de la síntesis de proteínas en las células animales expuestas a la toxina. Pero esta no podría llegar si no existe el fragmento B, porque esta es esencial para la unión de la toxina con las células eucarióticas sensibles y para el pasaje del fragmento A hacia el citoplasma. O sea, es el canal que sirve para que esta enzima del fragmento A, que es el enzimáticamente activo, inhiba pues la síntesis de las proteínas en las células. Entonces, separados no son nada, juntos son una potencia grave, ¿correcto? Y de ahí parten muchas cosas, pues, ¿no? Esta toxina es letal, lógicamente, para el hombre, para el conejo y cerdo, a dosis baja de 160 nanogramos por kilo de peso, y lógicamente en ratas y ratones son resistentes, se dice por efecto de la unión de la toxina y receptores de membrana de transporte hacia la célula, entonces son resistentes, ¿no? Las propiedades biológicas y químicas de los dos fragmentos polipéptidos son diferentes, pero ambas son esenciales para la toxicidad. Pierden su toxicidad menor, lógicamente no es que no sean tóxicos, sino pierden su toxicidad si están por separado. ¿Correcto? Entonces de ahí sale lo que habíamos hablado hace poco. Entonces, si ya sabemos cómo se produce la toxina, que es por un corinebacterium diftérico lisogénico, infectado por un corinebacteriófago beta, ¿no? Lógicamente va a producir toxina. Entonces, lógicamente, si yo estoy frente a un paciente que posiblemente estoy corinebacterium, entonces tengo que ver cómo lo voy a tratar. Entonces, para eso se crea la antitoxina. ¿Y qué es la antitoxina? Consiste en una mezcla de los dos anticuerpos específicos para romper las partes de la molécula de la toxina, ¿no? Que tienen tanto el antígeno, el fragmento A y el fragmento B, que contiene antígeno G y antígeno A, ¿correcto? El toxoide, que es la misma toxina que le han agregado un formaldehído y han inhibido parte de su toxicidad, ¿correcto? Y nos va a servir como si fuera una vacuna, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es lo que produce? Generalmente es un paciente, bueno, primero la incidencia. Generalmente desde el primer año hasta los 9 años. Y ahí viene lo que nosotros hemos hablado de los esquemas de vacunación. Entonces los esquemas de vacunación están desde los 2 meses, 4 meses, 6 meses y lógicamente después a los 18 meses y a los 4 años, ¿no? Que es la mayor incidencia, pero no significa que también hay en gerontes, por si acaso. Los gerontes son los que más están comprometidos porque ya no están inmunizados. Si es que por ahí hay uno, como siempre los gerontes pagan plato roto. Entonces, los ataques generalmente ocurren del primero a los 9 años, ¿no? Que es el tiempo
sobre todo cuando están en las periferias, en las zonas que habitualmente no llega vacunación, pero ahora sí ya la vacunación está bastante bien controlada. Por todos lados llega, hasta el último cerro llega la vacunación. Ya hay algunos que se oponen y uno no puede colocarlo, lógicamente, porque para ellos, pues, es como las ciudades indígenas en nuestro país, ¿no? Pero ellos se cierran en su ambiente y, lógicamente, no salen. Ahí evitan la exposición, pero generalmente no permiten sus vacunaciones. En algunas zonas, ¿no? Otras ya han agarrado un poquito más civilización y, lógicamente, ya tienen más conocimiento porque están saliendo a educarse algunos de ellos, ¿no? Las complicaciones más severas en gerontes y lógicamente, el contagio más cuando hay grupos humanos más cercanos en el invierno, ¿no? El contagio viene desde los pacientes asintomáticos y sobre todo en los pacientes que tienen los periodos de incubación, ¿no? Ahí cuando no se sabe que tiene bacterias, lógicamente comienza la infección. ¿Cómo podemos comprobar si un paciente es portador de este tipo de corinebacterio? No es tan sencillo, no es tan fácil, porque teníamos que tener 0.1 mililitro de toxina altamente purificada y no lo vamos a poder hacer en cualquier lugar, ni cualquier hospital, ni cualquier sitio. Entonces el MINSA es el que se encarga de eso, ¿no? El Instituto Nacional de Salud, que queda frente al Hospital Rebagliati, que es el que se encarga de hacer todos los chequeos cuando hay zonas endémicas, que últimamente no ha habido, casos aislados, han tenido que ir a colocar a la población para ver si efectivamente hay este tipo si es el corinebacterium diphtheriae ha habido la alarma, ¿no? Porque a veces los médicos colocamos cualquier 6-10 y confundimos, ¿no? Y se arma la alarma, ¿no? Entonces tenemos que estar bien seguros de lo que estamos colocando a la hora que hacemos nuestras historias, sobre todo porque hacemos historias virtuales ahora, ¿no? ¿Cómo se detectan estas toxinas? Generalmente se detectan, las toxinas las sacamos de las pseudomembranas de pacientes que pueden haber fallecido, o que lo hacemos, ¿no? Sacamos un poco de toxinas, con filtrados que se hacen, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Y podemos inyectar a un paciente en un brazo el 0.1 de toxina altamente purificada, pero tenemos que considerar también en pacientes que son alérgicos, pues ahora hay muchas alergias. Entonces, en el otro brazo tenemos que colocar un material calentado X o también la misma toxina a 60 grados por 30 minutos en la que se destruyó la toxina, la actividad tóxica de la toxina, para ver las pseudoreacciones que pueden ocurrir. Muy bien, esto sí puede ser pregunta de examen. ¿Cuándo consideramos una prueba de Chick positiva? Eso es muy importante. Consideramos una prueba de Chick positiva primero cuando hay ausencia de inmunidad, que a veces dice una prueba de Chick positiva, ¿no? Podría decir, no, inmunidad completa, pero no, acá la reacción positiva es ausencia de inmunidad. ¿Cómo se va a ver eso? Una reacción inflamatoria local que llega a los 4 o los 7 días y se desvanece posteriormente y deja un área pigmentaria amarronada porque, lógicamente, el paciente comenzó a formar anticuerpos, ¿no? Porque es una pequeña cantidad, ¿correcto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una reacción inflamatoria local que llega máximo a los 4 o 7 días. ¿Qué hablamos de eso? O sea, que ha habido una reacción y hay ausencia de inmunidad, porque si hubiera estado bloqueado no hubiera habido nada. Una reacción negativa, no hay presencia de la reacción inflamatoria y, lógicamente, nos da la presencia que en la sangre de esta persona tenemos antitoxina en sangre de aproximadamente 0.3 unidades por mililitro. Eso significa que hay inmunidad. ¿Qué pasa con los pacientes alérgicos con inmunidad? Aparece una lesión amarronada de 24 a 36 horas y, lógicamente, el eritema en ambos brazos y desaparece a las 72 horas. ¿Correcto? En cambio, un alérgico sin inmunidad, en el brazo control, llega a su máximo a 5 a 10 días y el brazo puede persistir hasta más de 7 días. Entonces ya ahí sí no nos confundimos de si es o no es inmune este paciente, ¿correcto? ¿Podemos hacer las pruebas también en vivo? Sí, podemos hacer las pruebas en vivo. Bueno, a mí no me gusta matar a los conejitos, que antes lo hacíamos. Hacíamos en conejos en el laboratorio, inyectábamos las toxinas que lo daba el Instituto Nacional de Salud. Nos los daba, le inyectábamos
y le colocábamos después en la barriguita, en una zona, hacíamos como si fuera cuadrantes de su barriga, en un lado, en un cuadrante, inoculábamos la toxina, y a las pocas horas inoculábamos la antitoxina, ¿no? Y así, entre comillas, salón, pobre conejito. Y lo hacíamos en el laboratorio. Ahora con esto de los animales, ya no se hace nada de esas cosas. Y la pruebas en vivo también con la difusión de gel de ELI, ¿no? Que es una difusión de la toxina antitoxina, en la que se va a ver, pues, una precipitación a la altura más o menos donde se ha enfrentado el antígeno con el anticuerpo. Entonces, eso nos indica presencia de anticuerpos. El suero del paciente ha tenido anticuerpos. La forma clínica, entonces, un paciente que está expuesto por un paciente asintomático cualquiera de 1 a 4 días, generalmente máximo una semana, se reproduce la bacteria, inmediatamente el paciente comienza con una tos, con una flema, hay un exudado fibrinoso, no es generalmente mucopurulento, se va formando una pseudomembrana gruesa, y esta pseudomembrana contiene fibrina, lógicamente células epiteliales necróticas, linfocitos, polímeros folliculares hematíes, se va a prender bastante en la garganta, en la nasofaringe, y va a permitir incluso colocarse cerca, pues, al ingreso para la tráquea, ¿correcto? Entonces, en estos momentos el paciente está, pues, con fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de garganta, y una de las características de la respuesta inmunitaria va a producir los ganglios cervicales agrandados, ¿no? Que de tal manera de que se confunde lo que es la cara, lo que es la parte de la barriga con el cuello, y va a producir un cuello, como dicen, cuello en toro. Las complicaciones generalmente son en zonas tropicales con mayor frecuencia, porque ahí, como no hay razones, a veces más es en el invierno, pero cuando se presentan en zonas tropicales no hay nada, no hay antitoxina, no hay nada, entonces ahí se complican más, ¿no? Entonces, con mayor frecuencia ocurre en esa zona, porque en las zonas frías generalmente está controlado porque hay todo, se controla mejor. Elaborar la toxina, esa toxina por vía sanguínea o linfática, lógicamente se va hacia el corazón, ¿no? Se va a la piel, puede producir eczemas también en la piel, o al corazón y va a complicarse. Se va a producir la generación grasa, la miocarditis a la segunda semana, ¿no? Y hay una disfunción cardíaca, ¿no? El paciente comienza a tener trastornos cardíacos, arritmias cardíacas, ¿no? Fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada, y lógicamente el paciente ya está venido a menos, encima que está con insuficiencia respiratoria, está con una difusión cardíaca, muchas veces séptico el paciente, ¿no? En cuidados intensivos, ¿no? Porque hay que intubar a estos pacientes. Y lógicamente, pasado el tiempo, ¿no? A la tercera, quinta semana, va a comprometerse los nervios periféricos, va a dar la polineuritis y debilidad y parálisis incluso, y también el sistema nervioso central, en la que se va a ver parálisis del paladar, alteración de la devolución y regurgitación por la nariz. Entonces el paciente tampoco va a poder comer. Entonces, cuando nosotros intubamos a los pacientes, generalmente lo colocamos en una zona nasogástrica para alimentación, y así nos podemos ayudar y no esperar que el paciente se comprometa posteriormente, porque hemos postergado nuestra intubación y finalmente no vamos a poder colocar la sonda ni el tubo, porque va a ser bien difícil la intubación, porque vamos a tener que romper esa membrana que está dura y sangrante cuando uno agarra y hace la incisión. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En las emergencias. El diagnóstico es clínico básicamente, pero no exagerar tampoco. Entonces, hay que hacer la diferencia de otros tipos de bacterias o virus que pueden producir parecida sintomatología. Sí, la faringitis estreptocócica, la infección de vinces, el adenovirus también produce similares sintomatologías. El hisopado con material nariz y garganta, pero de preferencia hisopado de garganta. No se debe intentar, si hay sospecha de frotis y el personal no es el adecuado, el paciente no es experto en estas cosas, mejor transportarlo al paciente a otro lugar donde hay personas especializadas. Inmediatamente hacer los cultivos, en los cultivos que hemos dicho, agar sangre, telurita, medio de Lofer, de Pay, agar de sangre, buscar estreptococo, beta hemolítico, y buscar en las teluritas las colonias grisáceas o en su defecto también en el Tislade, que ahora lo vamos a ver. Muy bien. Cuando nosotros tenemos un paciente sospechoso de
hacemos un hisopado de garganta, ¿no? Nasofaringio, e inmediatamente, ¿qué le hacemos? Inmediatamente le hacemos un gram. En el gram, si vemos los bacilos fusiformes o espiroquetas, ya está el diagnóstico. Y si no, si es fusiformes, es angina de Vince. Se acabó, no hay más. Pero de todas maneras yo quiero confirmarlo, entonces me hago mi azul de metileno y veo mi gránulo metacromático y hay un célula dispuesto en patrón de esteroide, como dice ahí, entonces ya me confundió la cosa. Entonces yo tengo que hacer mis cultivos. Y estos cultivos van a razón de que primero inoculo en una placa de agar sangre, ¿no? Y la sangre no tiene que ser sangre humana, acuérdense que estamos nosotros inmunizados, tiene que ser con sangre ovina o de conejo, ¿no? Incubar a 24 grados por 24 horas a 35 grados centígrados o hasta 37, que es lo ideal para estos tipos de bacterias. Observamos la morfología normal del streptococo, beta hemolítico, entonces le podemos hacer la diferencia con el Corynebacterium. El Corynebacterium generalmente son blancos. El streptococo beta hemolítico, acuérdense que son medio chiquititos, ¿no? Casi medio opacos, pero pequeños, ¿correcto? Hacemos la prueba de la catalasa, sale positivo, muy bien. Bacilos gram positivos y bacilos gram positivos. Tenemos gram positivos, muy bien. Catalasa positivos. Ah, perfecto, sospechar difteria. Los cocos, ya, pues ya no es, pues, gram positivos, ya no es bacilos gram positivos, sino ya son cocos gram positivos. Entonces ya tenemos sospechas o de bacilos o también puede ser de un estreptococo. Igual me puedo ir a reacciones bioquímicas si es que tengo la sospecha de Corynebacterium. Y ahorita lo vamos a ver, la prueba bioquímica. Inmediatamente del agar sangre, como se dice, al mismo tiempo, inocular en el offer, que ya les dije, ¿no? Y a las 8 horas, lógicamente, le hacemos un azul de metileno, porque lo vamos a hacer en un tubo, en pico de flauta. Inmediatamente vemos las colonias en el pico de flauta sospechosa, esas blancas grisáceas que hemos hablado. Y en el azul de metileno, lógicamente la coloración de Albert, si vemos esos gránulos metacromáticos, ya está identificado. Tentativa del Corynebacterium, inmediatamente me voy de frente al medio de Tinslade. Ahorita vamos a ver. Y si no es negativo, lógicamente, pero sigo sospechando porque el paciente sigue mal y es así, no sé cuánta cosa, le hago otra coloración a pesar de que ya lo hizo una coloración de azul de metileno. Y si me sale negativo, chao, ya no necesito hacer absolutamente nada. Si sigo considerando que hago mi inoculación en agar Tinslade, que es un poquito más difícil de la conservación, para ver ya las colonias negro-grisáceas de halo marrón, sospechoso del Corynebacterium difterial, y lo vuelvo a cultivar para enriquecerlo, porque el offer también está considerado como enriquecido, y después le hago la prueba bioquímica para identificar la serotipificación del Corynebacterium. Muy bien, entonces hemos hablado del offer y todo lo demás, ¿no? Entonces, este es un medio que es útil para determinar la producción también, sobre todo de pigmentos, ¿no? Contiene contenido de suero, ¿no? Se emplea en forma general para determinar la actividad, sobre todo proteolítica, de diversos microorganismos, y el alimento por Corynebacterium, que es lo ideal cuando apenas sospechamos. Contiene suero bovino, caldo de infusión de glucosa, huevo, que es principalmente por las proteínas que contiene, ¿no? Y rápidamente nos puede determinar a las 8 horas, que esta es una ventaja con respecto a los otros, ¿no? Lo teñimos, le hacemos un frottis, y si consideramos que tienen gránulos metacromáticos, muy bien, de frente al Tinslade. Si no, esperamos. El agar de Tinslade. El medio de Tinslade promueve el desarrollo de todas las especies Corynebacterium, que es muy importante y también nos inhibe la flora normal del tracto respiratorio. Esto fue modificado por Morris y Parson. ¿Por qué? Porque antes hacíamos en el agar cisteína telurito, ¿no? Y como lo que nos daba una no tan representativa identificación. Entonces se hizo esto, pero el único problema es de que es un poquito mantenerlo, el tiempo es muy corto de su viabilidad, y entonces a veces no lo tienen pues en los laboratorios. El telurito de potasio, lógicamente, que contiene este medio, porque tiene peptona, cloruro de sodio, agar, cisteína,
¿no? Agua destilada. Entonces, este es útil para la identificación del Corynebacterium diphtheriae y nos va a demostrar sobre todo las colonias negras, bonitas del Corynebacterium, ¿correcto? Entonces, se cultivan, sea las estrías por agotamiento, para hacer la colita de chancho, que siempre le digo a mis alumnos, y vamos a ver unas colonias al final de la colita de chancho, un halo marrón alrededor de la colonia, que me evidencia la presunción del Corynebacterium. Esto se puede observar a veces a las 10, a las 12 horas, también en corta evolución. Lógicamente, a las 48 horas recién vamos a decir efectivamente si eso no es, ¿no? Porque vamos a ver los halos de color marrón oscuro, ¿no? La única especie afín distinta al Corynebacterium que nos puede confundir es el Corynebacterium sulcera, ¿no? Que ya les dije que produce una exotoxina también. Y otra que también siempre nos manda pisando los talones el Proteus, porque el Proteus también produce abundante ennegrecimiento difuso del medio, y puede, ¿no?, producir reacciones. Pero con que le hagamos un gran, al toque sale de que no es Corynebacterium, ¿no? Entonces, si tenemos por algún motivo algún tipo de duda. Y el agar agrasante, que es habitualmente el que nosotros hemos empleado y tenemos en el laboratorio, no es un medio utilizado para el aislamiento primario también de la ventaja con como les dije en el TISLADE, que es fácil de preparar, tenemos más periodo, dura un mes, en cambio en el otro dura una semana, entonces como que no nos ayuda. También inhibe el crecimiento del estreptococo, estafilococo, etcétera, y sobre todo es importante porque aparte que tiene difusión de corazón, telurito de potasio, cisteína, lo mismo que hemos estado viendo en el TISLADE, es una de las, ¿cómo se llama? Nos da la serotipificación del tipo de bacterias del Corynebacterium diphtheriae. Esta nos da los 3 tipos importantes del Corynebacterium, gravis, mitis, intermedios, cuyas colonias son grandes, planas, por ejemplo en el gravis, de color negro oscuro, con estrías radiadas, se ve bien bonita, ¿no? Borde irregular y de aspecto seco. Son las más grandes que hay, pero son planas. Son planas, negruzcas casi en el centro, alrededor hay como se dice, algo como si fuera un plato radiado, pero sus bordes son irregulares. El biotipo mitis son pequeños y ¿saben a qué se asemeja? A los sombreros de bombín de los chinos. La puntita es bien negra y bien brillante, bien bonitas son estas Corynebacterium, y las intermedias son pequeñas, como si fueran huevos de rana, son pequeñitas, ¿no? Patogenicidad de ambas, de las 3, todas producen la misma patología. O sea, no es que uno sea más grave que el otro, ¿no? Igualito, el Corynebacterium gravis mitis presenta la misma sintomatología, pero se describe la serotipificación de estos 3 tipos de serotipos de Corynebacterium. Muy bien, ya tenemos nuestra bacteria, muy bien, ya creemos que se trata del Corynebacterium diphtheriae, hacemos reacciones bioquímicas como para todo tipo de bacterias, ¿no? Hacemos reacciones bioquímicas y por ahí sospechamos que es una endocarditis, pues ahí tenemos a todos, a Lucero, a Alekin, y esto está para que lo revisen bonito, porque no me voy a demorar más que para el diphtheriae, ¿no? Que si ustedes ven, no todos son iguales, entonces nos ayuda mucho en la clasificación de la difteria, que es importante para nuestro estudio. Pero si son pacientes, por ejemplo, del INCOR, a ellos les interesa mucho, pues, para ver qué infección ha producido un rechazo o un trastorno a nivel de una endocarditis que se produjo por una válvula protésica, que van a tener que volver. Entonces, ese paciente le van a dar un tratamiento efectivo para Corynebacterium. Entonces, ya depende de cada especialidad que emplee su estrategia para controlar el Corynebacterium. Nosotros hoy estamos hablando del Corynebacterium diphtheriae. Muy bien, ya detectado el paciente, pues lógicamente ya le hemos hecho el aislamiento, ya sabemos que se trata, pues lo primero que se hace antes de que le diga cualquier tipo de tratamiento, es que si nosotros tenemos la sospecha de Corynebacterium, lógicamente tenemos que tratar en lo posible de darle tratamiento. No vamos a esperar el crecimiento de la bacteria, el crecimiento de la bacteria se va a dar en el tiempo. Entonces yo agarro y le doy automáticamente mi penicilina, bien bondadosa es esa bacteria, muere con cualquier cosa. Entonces yo le doy el tratamiento, hasta esperar los cultivos y confirmar. Puede ser del icosefaloartidio, puede ser de la misma garganta, puede ser de la sangre, ¿no? Del suelo, qué sé yo. Pero yo ya le doy mi tratamiento, no me voy a esperar a que el paciente se muera, ya comienza, no. Y a la vez le agrego, pues lógicamente, la antitoxina.
Si son pacientes de casos leves, de 10 a 20.000, si son más graves, qué sé yo, severos, cuidados intensivos, 50.000 a 100.000 unidades de antitoxina, ¿correcto? No sé qué más hay, la necesidad de prueba de Marlowe, toxoides, sí, bueno, esas son para las pruebas para las vacunaciones, ¿no? Eso ya lo verán en inmunidad. Bueno, esto es con respecto, eran dos teorías, así que, en ese momento, por favor. ¿Me avisa si estás viendo, por favor, Kelly? Sí, sí ¿Bacillus? se ve. Perfecto, muy bien. No te olvides de la lista, Kelly, por favor. Hoy vamos a ver, aparte del Corynebacterium, Difteriae, vamos a ver un germen bien bondadoso que nos ha ayudado en el transcurso de toda microbiología. ¿Se acuerdan? Del Bacillus, ¿correcto? Pero acá hay otro Bacillus más malito, que lo vamos a ver, que es el Anthracis, ¿correcto? También es, a diferencia de lo que es ¿cómo se llama? El Corynebacterium, esas bacterias son esporuladas, ¿no? Son formadores, son colonias grandes, ¿no? En el medio de cultivos, blanco grisáceos, de bordes irregulares, y crecen en cualquier medio realmente, en agar sangre, en agar simple, ¿no? Crecen en cualquier lugar. La característica acá de este tipo de bacillus es el Bacillus anthracis, que a diferencia de los otros bacillus que son saprofitos y pueden vivir en el suelo, en la piel, en los tejidos, en las mucosas, en diferentes lugares, a diferencia de ello, el género del anthrax vive exclusivamente en el hombre. Ese es el motivo de la clase, ¿correcto? Existen dos tipos de saprofitos, los saprofitos de lo que es el Bacillus subtilis y el bacilo, lógicamente, serios, ¿no? Que es el que vamos a estudiar. Muy bien. La mayoría de las especies producen catalasas. Son ubicados entonces en la naturaleza, en el suelo, en el agua y en el polvo, pues se puede transportar y el transporte puede ser por tanto terrestre como vía aérea. Y le digo por qué es eso, porque en un tiempo hubo un problema se habló acerca de la guerra biológica, como le dije a sus compañeros, en cuanto a lo que era no resistente, ¿no? Drogoresistente, sobre todo el anthrax. Estos los bacillus que viven en las especies, viven en el suelo, agua y en el polvo, etcétera, también pueden algunas especies vivir en el intestino normal del hombre y de animales. Son gram positivos, que eso es importante, esporulados, ¿correcto? Son gram positivos, son esporulados, son aeróbicos estrictos o anaeróbicos también facultativos, ampliamente distribuida en la naturaleza a nivel de todo el orbe. Son catalasa positivas, no encapsulados, tienen una pequeña dilatación a nivel de uno de los extremos, se ubican a nivel de las plantas y animales también. Existen gran variedad de bacillus en las que se describen los bacillus psicrófilas, mesófilas, termófilas, neutrófilas, y de allí que ahora, hasta hace poco se describían 38 especies, si no me equivoco, de bacillus, pero hoy se están reconociendo 48 especies de bacillus. Estos 48 especies de bacillus, lo utilizamos más que nada para el uso de detergentes, sobre todo para detergentes, solventes, alcoholes. Entonces, como que entre comillas son utilizados en la industria farmacéutica para la producción de sustancias que nos puedan servir de utilidad. El único patógeno importante es el género Bacillus anthracis y causa el anthrax, que lo vamos a ver. ¿Existen bacteriófagos virulentos? Sí, también hay plasmidio, la demostración de transformación, traducción y transmutación. Todas las bacterias en general ¿no? Existen bacteriófagos contaminantes, sean virulentos o no virulentos,
que cambian y hacen pues una transformación celular a las bacterias. En algunas producen lisis, en otras no, ¿no? La única patógena para el hombre es el Bacillus anthracis. El Bacillus cereus es otro de los bacillus que ahorita no lo he puesto en las diapositivas, pero sería bueno recalcar, que también puede contaminar al hombre y puede producir alteraciones gástricas. Puede producir este tipo, el cereus, sobre todo, diarrea, ¿no? Son beta-hemolíticas, ¿no? Puede producir diarrea y también un síndrome emético, ¿no? Producen una diarrea acuosa, más o menos después de las 6 a 15 horas de haber ingerido un alimento contaminado con este bacilo. Generalmente no lo describimos mucho porque no encontramos mucha patología por el Bacillus cereus. Es más, es tan corta la evolución que a veces no lo podemos aislar tan rápidamente, pero hay que describirlo como una cultura general. Y también pueden producir síndromes eméticos, ¿no? En la que el paciente, pues, lógicamente, a las 5 a 6 horas de haber ingerido el alimento contaminado, va a producir vómitos, ¿no? Y va a poseer una toxina termoestable, ¿no? A la hora que se hacen los estudios. Bien, entonces, lo más importante de todo esto es el Bacillus anthracis. El anthrax, que es producido por el Bacillus anthracis, es una enfermedad de animales, generalmente. Pero nosotros estamos relacionados particularmente con las ovejas, particularmente con los vacunos, sobre todo, sobre todo con los caballos, los cerdos, y nos podemos contaminar accidentalmente con este tipo. ¿Dónde se contaminan generalmente o quiénes son? Es en actividades profesionales, en los que son los camales, ¿no? Ahí es donde se contamina. ¿Y por qué se contamina? Porque nosotros no tenemos un control sanitario completo. Entonces las vacas vienen de donde sea. Entonces, pero sin embargo ahora ya tenemos un poco de control porque lo traemos de Argentina, de Uruguay, ¿no? Ellos sí tienen control sanitario, si no, no vienen de las fronteras. Pero cuando nosotros tenemos en los mercados, a veces, no por hacer la propaganda a los supermercados, a veces en los mercados nos venden cualquier cosa, pues entonces hay que tener cuidado. Bacillus causa el Bacillus anthracis, que son basones grandes, aeróbicos, por eso fue aislado por primera vez en el año 1877 por Robert Koch. Un hombre adquiere la enfermedad en forma accidental, ¿no? En forma cutánea, también lo puede inhalar, ¿no? En los pelos de los animales que tienen el anthrax o el carbunco en las pieles. Y lo puedo aspirar también a la espora, y lógicamente la parte vegetativa, lógicamente se va a reproducir, y también lo puedo ingerir, lo puedo comer. Entonces me puede dar también una antracis intestinal. Es un bastón recto de 5 a 10 milímetros, desde 1 a 3, en frotis de sangre o tejidos, habitualmente se encuentra solos en pares, sus extremos aparecen cuadrados, con ángulos bien definidos, bien agudos. Puede parecerse en cadenas, ¿no? En contacto, ¿no? En los puntos de crecimiento, dejando un orificio oval de deformación que viene a ser por la producción de la espora. En este caso, vamos a enfrentarlo después al Bacillus subtilis, que tanto lo hemos visto en todas las prácticas casi. A diferencia del Bacillus, no es móvil. Los bacilos están encapsulados durante su crecimiento, pero no pueden demostrarse la cápsula in vitro, a menos que sean cultivados en medio con bicarbonato en presencia del 5% de CO2, y esto es muy importante para su crecimiento y sobre todo para su aislamiento. Y las esporas se forman en los cultivos y en el suelo, y en los tejidos y exudados de animales muertos, pero no en la sangre o tejido de animales vivos, así que no vamos a obtener sangre y animales de tejido vivo para obtener la espora, lo vamos a obtener sobre todo cuando tenemos tejido y exudado de animales muertos, ¿no? Entonces, eso es lo que no vamos a pensar, aislar con espora, ¿no? Cuando es un paciente que todavía no está vivo, ¿no? Entonces, definitivamente está creando la enfermedad. Entonces, no lo vamos a ver por ahí. En un hogar, el 5% de sangre libre de antibióticos crece también mucho mejor. Su crecimiento máximo se obtiene a un pH de 7 a 7.4 en condiciones aeróbicas, a una temperatura de 37 grados, pero puede ser también de 12 a 45. Son bien benevolentes. Por eso es que se describen a los bacilos que crecen en cualquier sitio, cicrófilas, mesófilas, etc. A las 24 horas que obtenemos colonias sobrelevadas, opacas, de color blanco grisáceo, de 2 a 3 milímetros de diámetro, parecido al género Bacillus, al género
Bacillus subtilis subtilis, parecido. No sé, ¿se acuerdan que ustedes lo han visto ahí en su plaquita? Es igualito. Son más grandes que el estafilococo. Colonias de consistencia membranosa, no producen hemólisis. En el caso del anthrax, se ha descrito un medio selectivo denominado PLEC que inhibe la contaminación de contaminantes comunes, microorganismos enteros o formadores de esporas como Bacillus cereus. ¿Es difícil diagnosticar cómo se reciben los cultivos? Sí, porque las colonias son parecidas, ¿no? Entonces, que generalmente no, ciertos rasgos que crecen, ¿no? Colonia mucoide, cuando crece con bicarbonato de sodio, nos ayudan a algo, ¿no? A diferenciarlo. Pero generalmente no lo podemos diferenciar a simple vista, salvo que seamos unos expertos. La oración de sartas de perlas sí nos puede mostrar que a las 3 a 6 horas de incubado el bacilo anthracis en una superficie de medio sólido conteniendo cierto contenido de penicilina, en esos, bueno, las células se hacen más grandes, esféricas, ¿no? Como que reaccionan y aparecen como si fueran cadenas, semejantes a una sarta de perlas, bien bonitas. Esa sí la veíamos en el laboratorio, ¿no? En un inicio, yo de alumna lo he visto todavía. Después de unos años se dejó de hacer porque eran muy contaminantes en el laboratorio y definitivamente teníamos que tratar de evitar la contaminación. Otra diferencia de la bacilo anthracis se basa en la susceptibilidad de un bacteriófago variante, el fagogama, que no hay en el Bacillus cereus también, y también se puede hacer una inoculación en ratas y la muerte ocurre de 2 a 5 días y los microorganismos se recuperan sobre todo de sangre del corazón de las ratitas. ¿Cuáles son las diferencias de los Bacillus subtilis y cereus de los Bacillus anthracis, de Bacillus anthracis que es el patógeno? Bueno, para más que sean más claros, Bacillus anthracis no hacen nada y Bacillus subtilis y cereus hacen todo. ¿Qué no hacen? ¿Qué no hacen? No hacen nada. No hemolizan, no tienen movilidad, no tienen hidrólisis de la gelatina, no fermentan salicilina, desarrollan en medios de PLET, no desarrollan en medios de PLET, a diferencia del cereus y del Bacillus. ¿Cuál es la característica importante acá? Sobre todo en la movilidad que nos hace la diferencia con el cereus y el Bacillus, Bacillus subtilis. En este caso, como es una bacteria aeróbica y hacemos en un medio de zinc, lo cultivamos por puntura y sobre la superficie va a crecer fácilmente, porque es aeróbico, lógicamente, en la superficie, en la zona, en un tubo que contenga ese medio de zinc, crecen fácilmente en la superficie de un tubo en forma horizontal, ¿no? Y lógicamente va a crecer en toda la zona de la puntura. Pero como es una bacteria aeróbica, entonces va a ir creciendo, ¿no? Lateralmente, pero es inmóvil, lateralmente, va a crecer todo al costado de la puntura, de tal manera que va a formar, ¿no? Crecimiento en la puntura y en la base va a formar, ¿no? En la superficie del medio del tubo, y va a formar lo que nosotros llamamos el famoso pino invertido. Imagínense un pino invertido, o sea, la base y en la superficie del medio horizontal, ¿no? Y en la zona de la puntura todo el crecimiento, porque acuérdense que es inmóvil. Para la pregunta de examen, todo, nada hace el anthracis y todo hace el subtilis y el cereus. ¿Está malamente resistente por las esporas? Sí, en medios físicos y químicos inactivan esporas a 120 grados. Entonces, ¿dónde lo tenemos que siempre lo recalco a los alumnos? ¿Dónde tengo que yo esterilizar mi medio de cultivos? En un medio que se llama autoclave. Si no, no voy a obtener una buena esterilización de cualquier tipo de material que pueda yo emplear para cualquier tipo de cosas. Por eso es que todo el material debe ir al autoclave, ¿correcto? Muy bien, existen 3 antígenos descritos, el péptido capsular, que interfiere con la fagocitosis, un antígeno somático polisacárido, el acetilglucosamina y la negalactosa, reacción cruzada con otras sustancias del grupo A de la sangre humana, con el neumococo también del tipo 14. Y hay otro más, que es una toxina proteica compleja que consiste en 3 componentes, que es el antígeno protector, el factor letal y el factor de edema. Solo aquellos que tienen el bacilo anthracis que producen cápsulas y toxinas son totalmente virulentos. Eso es muy importante como bacteria. Se infectan por 3 vías, como ya les dice, por los cortes, por la pústula maligna, que es esa pústula maligna grande, ¿no? Que se produce a la hora de los cortes, cuando el paciente está expuesto a las pieles de los animales contaminados por el carbunco, y también cuando está, lógicamente, en los pelajes, lógicamente el paciente va a tener una inhalación, ¿no? De estas esporas y lógicamente va a producirse a nivel del pulmón. Primero hay una respuesta ganglionar y después hay necrosis y hemorragia a nivel pulmonar. El paciente comienza
a presentar hemorragias profusas y finalmente muerte, intoxicación y sepsis, ¿no es cierto? Pero también me lo puedo comer. Y si me lo como, lógicamente, al comérmelo, lógicamente me va a producir también por vía sanguínea, por las toxinas que producen, una sepsis, ¿no? Y me va a producir muerte también por sepsis, ¿correcto? Entonces, que quede bien claro, nosotros tenemos infecciones por piel, por inhalación por pulmón y por ingesta de carne contaminada con esta bacteria. De ahí parte las tres enfermedades clínicas, lógicamente, ¿no? En la piel, la pústula maligna, que debo tener muestras para poder hacer mi detección del bacillus, si es inhalatoria, por el esputo, lógicamente, tengo que hacer cultivo de los esputos, tengo que tratar de ver, de cultivar, ¿no? Y generalmente ahí ya estamos con una tos productiva, ¿no? Entonces ya puedo obtener, y si no, trato de hacer una aspiración bronquial, ¿no? En ayunas al paciente, el paciente debe estar con el distrés respiratorio, cianosis, es bien difícil a veces de obtener, salvo por tubo endotraqueal. Y lógicamente cuando se trata por ingestión de carne, si está infectado el paciente en septicemia, lógicamente ya hago también los hemocultivos, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Fijación de complemento, hemocultivos también para poder hacer esto. Y lo importante acá son la vacunación y lo que es el control sanitario de nuestro ganado, ¿correcto? No sé si hubiera alguna pregunta, y disculpen la demora, pero yo empecé y he hecho una hora, porque se empezado tarde. Ustedes dirán, chicos. Kelly. Silencio, por favor. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? Si no, para empezar con la otra teoría, que ya estamos 1:16. Sí, pues, pero ya me comuniqué con el doctor Díaz. Chicos, ¿alguna pregunta para...? No te olvides de la asistencia, por favor. Sí, ya lo tomé. Me han dicho que lo tiene que uno tomar 2 veces, por favor, no sé si... Ah, ya, entonces ahorita también voy a volver a... Tómalo de una vez. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna pregunta, chicos, yo me despido. Muchas gracias, para darle pase al doctor para que pueda. Nos vemos con espiroquetas la próxima semana. Cuídense, un abrazo a todos, chicos. Chao, Kelly. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. A las 4 tendría que recoger ¿podrás bajar eso? Bueno, chicos, bueno, yo ya tomé asistencia hace ratito, cuando era la 1, así que me imagino que todos habrán estado, así que mejor nos pasamos a la clase del doctor Díaz. Yo ya tomé asistencia.